2. Ciencia. Tomo el tema porque algunos de sus seguidores la confunden. La ciencia es observar y descifrar el mundo que nuestros sentidos captan de modo que podamos entenderlo. No tiene más alcance, puede o no registrarse lo observado y puede o no medirse. Aunque una ciencia tendrá mayor exactitud entre mejor medición pueda tener. Es auxiliada comúnmente por la tecnología, potencializando grandemente la observación. Y al mismo tiempo, lo descubierto y descifrado, potenciará más la tecnología. Pues en el momento exacto en que lo observado es usado para la creación de cosas, en ese preciso instante se convierte en tecnología. Es por ello que la ciencia no tiene más alcance que el de observar. Aunque sí, se requieran a veces de complicados y elaborados, bien planeados experimentos auxiliados por la más alta tecnología. Ciencia y tecnología están muy ligadas, a tal grado que puede decirse que no se puede hacer una sin la otra. Ciencia y científico, no son sinónimos. Tal cual un sacerdote no es la religión. La ciencia es observar y descifrar y fin del asunto. Por supuesto se le ha añadido el comprobar, lo cual es muy útil. Y es precisamente porque la ciencia no es el científico. La ciencia solo observa y descifra, es un arte puro, pero puede ser y siempre lo es, empañado por la mentalidad del científico. La ciencia no niega nada. Solo explica lo que observa. Pero debido a que el intérprete de la ciencia es el científico, muchas veces esa explicación no necesariamente es la correcta y esto ocurre muy a menudo en las ciencias inexactas donde lo observado solo puede ser interpretado, y si esa interpretación es aceptada, se toma como verdad o al menos así se enseña en las escuelas. Hasta que alguien llega y logra darle otro enfoque. Otras veces, un mismo descubrimiento recibe otras interpretaciones, pero si algún grupo se inclina por alguna otra, las demás son opacadas o hasta ridiculizadas. Ya muchas veces se ha hecho esto, y se sigue haciendo, si bien, en otros tiempos hasta se encerraba o mataba públicamente a los representantes de la interpretación opositora, hoy se hace más políticamente, con el desprestigio o incluso tal vez cosas más criminales bajo la mesa. ¿Cuántas veces se ha observado cómo personas con interpretaciones alternativas han sido quitadas del camino y al final se demuestra que ellas eran las que tenían la razón? Señalo todo esto para traer a la mente, que no todo lo que parece que sabemos es realmente lo que es. Aunque sea adoptado por las más altas autoridades, políticas o académicas. La ciencia no niega nada, pero el científico puede verse tentado y muy a menudo lo es, a hacerlo. Desgraciadamente la masa de gente no diferencia entre la ciencia y la opinión personal del científico. Y es peor cuando existe el fanatismo científico donde algo dicho por algún científico famoso se carga con una importancia más grande de lo que en realidad es, y se toma de manera mucho más aceptable y sin muchas cuestiones, de lo que debería ser. Entre los científicos esto se evita. Pero no entre las masas. Lo que quiero decir, que no porque algo sea negado por uno o muchos científicos, significa que la ciencia lo ha negado, tampoco que sea verdad absoluta. La ciencia misma reconoce que no tiene la verdad absoluta de nada. Excepto tal vez en aquellas llamadas leyes. Existe cierto anclaje mental de las masas a creer que si algo no es ciencia entonces no existe. Que si algo no puede comprobarse, entonces no existe. Eso no es una mentalidad científica, aunque usen la palabra ciencia. Aquellos que niegan cosas en nombre de la ciencia son en realidad más anticientíficos de lo que creen. Muchas veces las personas son supersticiosas, lo tienen muy arraigado aún, y pueden esas supersticiones llevarlas a darle explicaciones infundadas a algún fenómeno. Eso no es correcto. Entonces, para la ciencia, es válido oír y observar tal fenómeno, entenderlo y darle la explicación adecuada. No niega el fenómeno, tan solo ha desplazado una explicación errónea para el mismo. Si algún fenómeno no es explicable aún por la ciencia, no por ello es inexistente. Si me explico ahora, la ciencia puede decir, ese fenómeno no lo puedo explicar, sí, pero no puede decir, ese fenómeno no existe. Como se dijo, existe la tecnología. Y la fuerza de la voluntad. La ciencia es un arte de observar. Muchos confunden de manera muy sutil la ciencia y la tecnología. Y esperan ver resultados en la tecnología, para poder decir que algo es ciencia. Esperan una fuerza física actuando sobre otra. Cuando eso es la naturaleza actuando. Oponen energías forzadamente a interactuar, cuando eso ocurre es tecnología. Pero pasan por alto la tercera opción. Que es la voluntad actuando directamente. Cuando esto ocurre es llamado poder. Desgraciadamente la ciencia está limitada.
No porque ella lo sea, es solo un camino puro, es limitada, porque la han vuelto dependiente de la tecnología. Si un aparato no detecta algo, entonces casi dan por hecho que no existe o que no es ciencia. Muchos fenómenos no podrán entonces ser detectados por aparatos ni podrán ser estudiados por la ciencia. Ya que quieren poner todo en observación externa, mientras que muchas cosas solo podrán observarse internamente. Científicos basados en ciencias externas no tienen derecho a negar fenómenos que solo pueden percibirse en el interior. Lo interno en realidad también es ciencia. Pero la otra ciencia, la material, es separada de esta, no porque no pueda unirse, sino por esos parámetros que han designado que deben ser llenados para que algo sea ciencia. Lo interno también es ciencia, porque puede comprobarse. Cualquiera puede practicar algo interno, y darse cuenta de que algo ocurre. Aunque ningún aparato pueda registrarlo, aunque de hecho sí pueden registrar algo. Ven a algún meditador, a alguien en algún trance o cierto estado mental. Y lo que hacen es recurrir a la tecnología. Inventan enormes máquinas. Van con sus redes de cables a la cabeza intentando descifrar qué pasa. ¿Qué ocurre? Esos estudios solo podrán revelar lo externo, lo que se ve. Pero si de verdad quisieran saber qué ocurre, un verdadero científico no haría resonancias magnéticas ni electroencefalogramas, iría a meditar. Y descubriría por sí mismo lo que pasa. Puesto que esa clase de ciencia solamente puede estudiarse en primera persona. Y de hecho eso es lo que demanda el método científico, para poder replicar algo deben recrear las mismas condiciones. Entonces la condición para eso interno es ir y meditar, ningún meditador dio la instrucción de ir a ponerse cables en la cabeza. Entonces, si no han recreado las condiciones del experimento interno, ¿cómo pueden ir por ahí y decir que eso no existe si no cumplieron con sus propias reglas para recrearlo? Las resonancias, y demás, solo podrán mostrar qué hacen las neuronas. Pero nunca les mostrarán la experiencia, aquello que se siente y que se logra. Es ahí donde las personas han limitado a la ciencia en gran parte. La ligaron a artefactos y ahora si no hay artefactos no sienten que sea ciencia. No podrán ir más allá.